Nació en el privilegio, criado por un general y destinado a obedecer órdenes. Pero en lugar de eso eligió enfrentarse a la muerte para ganarse la vida. Alfredo Leal no fue solo un matador. Fue un símbolo de elegancia en el ruedo y de refinamiento en la pantalla. Pero detrás del capote y de las cámaras había una vida marcada por la traición, la controversia y una silenciosa desolación. ¿Por qué abandonó la fama en México para empezar de nuevo en España? ¿Qué ocurrió realmente entre él y la legendaria ranchera Lola Beltrán? ¿Y cómo terminó un hombre tan admirado muriendo casi en el olvido, con sus cenizas sin paradero claro? Las respuestas revelan una historia mucho más compleja y trágica de lo que cualquiera nacido para sangrar. Alfredo Leal Curí nació el 18 de mayo de 1930 en la Ciudad de México dentro de una familia privilegiada e influyente. Su padre, el general Ignacio Leal, era un oficial militar condecorado que había luchado junto al general Álvaro Obregón durante la Revolución Mexicana. Como figura de alto rango en la época posrevolucionaria, el general Leal ejercía un notable poder político y social en casa. Era conocido por su disciplina férrea, un hombre de convicciones firmes, expectativas inquebrantables y una presencia autoritaria que marcaba cada aspecto de la vida familiar. La madre de Leal, aunque menos mencionada en los registros históricos, era de ascendencia libanesa y recordada como una mujer refinada y culta. Aportaba al hogar una influencia más suave, fomentando la educación, las artes y la curiosidad intelectual. Entre la disciplina militar de su padre y la herencia cultural de su madre, Alfredo creció en un ambiente que valoraba la tradición, el rigor y la excelencia. Como el mayor de 3 hermanos, seguido por Gloria y Alejandro Leal, se esperaba que diera ejemplo y con el tiempo continuara con el legado familiar. A pesar de la comodidad que brindaba la riqueza, los primeros años de Alfredo estuvieron marcados más por la presión que por la facilidad. La pasión de su padre por la tauromaquia fue la influencia definitoria de su infancia. El General Leal no era un aficionado casual. Era un verdadero conocedor con profundos vínculos con toreros prominentes de la época. Desde pequeño, Alfredo estuvo inmerso en la cultura de la plaza. No era llevado como simple espectador, sino como alguien que estaba siendo preparado para la profesión. Aunque mostró talento en los estudios y llegó a inscribirse en la universidad con la intención de seguir una carrera profesional fuera de las artes, el llamado del ruedo y la insistente presión de su padre resultaron inevitables. Alfredo en un principio no tenía interés en ser torero, le atraían la literatura, la música y las actividades intelectuales. Sin embargo, cargando con el peso de las expectativas y la tradición familiar, terminó rindiéndose al camino impuesto. Durante su adolescencia, Alfredo comenzó su formación formal en tauromaquia, estudiando con maestros consagrados que le enseñaron los fundamentos técnicos del oficio. Aprendió a dominar pases clásicos como la verónica, el muletazo y el estoque, con un enfoque en la verticalidad, el equilibrio y el ritmo clásico, elementos que más tarde definirían su estilo único. A diferencia de muchos contemporáneos que buscaban el espectáculo y la fuerza, Leal entendía la tauromaquia como un arte, privilegiando la elegancia y la serenidad sobre la agresión. Con solo 18 años, Alfredo Leal debutó públicamente como novillero el 18 de julio de 1948 en la Plaza México, la plaza más grande del mundo y la más prestigiosa de América Latina. Compartió el cartel con los jóvenes talentos Tacho Campos y Alfredo Pedrosa, enfrentando novillos de la ganadería Jesús Cabrera. El momento era significativo, marcaba su entrada oficial en el toreo profesional. No obstante, el debut fue recibido con una cortesía tibia. El público y la crítica reconocieron sus movimientos refinados y su control artístico, pero muchos consideraron su actuación demasiado contenida. Mientras unos apreciaban su enfoque clásico, otros lo veían falto de fuego. A partir de entonces, el ascenso de Leal en los circuitos taurinos mexicanos fue lento y arduo. Toreó en plazas secundarias, en pueblos provincianos y durante temporadas menores, perfeccionando su técnica sin llegar a convertirse en un fenómeno mediático. A pesar de su figura imponente, medía 1,86 metros, desarrolló un estilo discreto y estilizado. Sus faenas se centraban en el temple, ritmo, calma y compostura, más que en la fuerza bruta. Sus actuaciones eran valoradas por los aficionados más entendidos,
pero no siempre lograban cautivar a las audiencias generales, especialmente en una época dominada por estilos más vistosos y llamativos. El 16 de noviembre de 1952, tras 4 años de progreso moderado, Alfredo recibió su primera alternativa en la Plaza México, convirtiéndose oficialmente en matador. La ceremonia fue presidida por nada menos que Carlos Arruza, conocido como el Ciclón Mexicano, uno de los toreros más venerados del siglo XX. José María Martorell, matador español de gran prestigio, actuó como testigo. El toro asignado para la ocasión pertenecía a la ganadería Zacatepec. A pesar de la solemnidad de la ocasión ser presentado por una leyenda viviente, el evento no tuvo el impacto que Alfredo había esperado. Su actuación fue técnicamente correcta y su estilo tan refinado como siempre, pero no logró encender al público. Los críticos elogiaron su precisión, pero lo reprobaron por carecer de fuerza emocional. Algunos lo describieron como frío, distante y demasiado intelectual en su forma de torear. Decepcionado por la tibia recepción y por las dudas persistentes sobre su estatus, Leal tomó una decisión audaz y poco común. Renunció a su recién adquirido rango de matador. Fue un movimiento sorprendente, especialmente para un joven que acababa de recibir la alternativa en la plaza más importante de México. Pero para Alfredo la decisión no tenía que ver con el fracaso, sino con la redención. En 1953, decidido a ganarse una reputación en el escenario más exigente del mundo, Leal partió hacia España. En aquel tiempo, España era considerada la cuna de la tauromaquia tradicional, un crisol donde solo los mejores podían triunfar. Para un torero mexicano, triunfar en España era raro y profundamente prestigioso. Leal entendía los riesgos, sabía que el público sería más duro, los toros más poderosos y la crítica menos indulgente. Pero también sabía que solo en España podría demostrar su verdadero valor. El 23 de agosto de 1953 debutó en la célebre Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, actuando junto a Francisco Peláez y Alfonso Gómez Ramiro, lidiando toros de la ganadería de doña Juliana Calvo. Las Ventas siempre había sido la prueba suprema y especialmente dura para los novilleros extranjeros, a quienes solía recibirse con desconfianza o incluso hostilidad. A pesar de las dificultades, la actuación de Leal impresionó. Su verticalidad, su equilibrio y su ritmo deliberado contrastaban de manera marcada con los estilos más teatrales que dominaban la época. Aunque no conquistó al público, sí se ganó su respeto y una repetición la semana siguiente, donde cortó una oreja, un logro raro y significativo para un debutante en Madrid. Impulsado por ese avance, el 18 de abril de 1954 tomó la alternativa por segunda vez, esta vez en la histórica Real Maestranza de Caballería de Sevilla, una plaza conocida por su público aristocrático y sus estándares inflexibles. Su padrino fue Cayetano Ordóñez Araujo, mejor conocido como Niño de la Palma, hijo del mítico Cayetano Ordóñez y patriarca de una de las dinastías taurinas más respetadas de España. El testigo fue Manuel Carmona. El toro que lidió se llamaba Dadivoso, de Prieto de la Cal, una ganadería de toros particularmente serios y muy respetados. Esta vez su actuación no solo fue aprobada, fue celebrada apenas una semana después. El 25 de abril de 1954, confirmó su alternativa en las Ventas, nuevamente con Cayetano Ordóñez como padrino y Jerónimo Pimentel como testigo, enfrentando toros de Montalvo. Esta triple validación en Sevilla y 2 veces en Madrid consolidó su posición como un matador auténtico en los círculos taurinos tanto de México como de España. Ese mismo año, el 24 de noviembre de 1956, vivió uno de los episodios más insólitos y únicos de la tauromaquia moderna. Confirmó su alternativa en México 2 veces en la misma tarde en la Plaza México. Estaba programado para recibir los trastos de Alfonso Ramírez Calecero, con Luis Miguel Dominguín, una leyenda española, como testigo. El toro tijereto de Rancho Seco fue elegido inicialmente para la confirmación, pero se rompió un cuerno antes de que comenzara la faena y tuvo que ser devuelto a los corrales. Como resultado, la ceremonia tuvo que repetirse desde el inicio con un toro de sustitución, Campanero, también de Rancho Seco.
Fue una doble ceremonia sin precedentes, una rareza técnica que convirtió a Leal en uno de los pocos toreros de la historia en confirmar su alternativa 2 veces en la misma plaza y el mismo día. Entre 1954 y 1968, Leal participó en más de 60 corridas en España, incluyendo fechas destacadas en San Isidro, donde actuó en 3 tardes diferentes. Los críticos españoles, famosos por su dureza, solían elogiar sus Verónicas y su pase cambiado por la espalda, que ejecutaba con una verticalidad casi coreográfica poco común en un hombre de su estatura. Mantuvo un estilo marcadamente clásico, sin exagerar los gestos y trabajando a menudo desde el centro del ruedo con desplazamientos mínimos. Su capacidad para combinar majestad y precisión le valió el apodo que lo acompañaría por el Príncipe del Toreo. Su regreso a México coincidió con la llamada época de plata de la tauromaquia mexicana, un periodo en los años 60 y principios de los 70 caracterizado por figuras globales y un renovado fervor popular. Leal alternó en carteles importantes con toreros como Manuel Benítez el Cordobés, Curro Romero y Palomo Linares. En 1968 participó en la Corrida de la Concordia en Sevilla, que celebraba el restablecimiento de las relaciones taurinas oficiales entre España y México, un momento simbólico que elevó su estatus no solo como torero, sino como embajador del arte taurino. Uno de los mayores triunfos de su carrera ocurrió el 21 de enero de 1962 en el Toreo de Cuatro Caminos, una de las plazas más emblemáticas de la Ciudad de México. Aquella tarde lidió al toro tejón, de la ganadería Mariano Ramírez, y cortó 2 orejas y un rabo, la mayor distinción posible en una corrida. Fue un momento definitivo que confirmó su excelencia técnica y su capacidad emocional para conectar con el público. También fue una de las escasas ocasiones en esa época en que se otorgaba un triunfo completo en una plaza tan simbólica. Pero aquellos triunfos tuvieron un costo brutal. Alfredo Leal fue corneado 13 veces a lo largo de su carrera y 3 de esas heridas fueron consideradas potencialmente mortales. En una era en la que los equipos quirúrgicos modernos no eran estándar en las plazas, cada corrida implicaba un riesgo real de muerte. Sufrió largas hospitalizaciones, un desgaste psicológico extremo y daños musculares permanentes, lesiones que nunca sanaron del todo y que más tarde afectarían su capacidad tanto en el ruedo como en los sets cinematográficos. Mientras el público veía a una figura elegante y majestuosa que jamás retrocedía, el sufrimiento físico de Leal era inmenso. Las heridas no siempre eran visibles y con el tiempo se acumularon. La tauromaquia, especialmente en las décadas doradas del siglo XX, ofrecía gloria inmensa, pero ninguna garantía. Para Alfredo Leal, España fue el lugar donde encontró la validación artística y un prestigio internacional ganado a pulso, pero también fue donde se transformó física, emocional y espiritualmente. España le arrancó sus ilusiones y lo convirtió en lo que todo matador auténtico debe llegar a un hombre que entiende que la belleza, el dolor y la muerte son inseparables. El actor detrás del capote. A medida que las exigencias físicas de la tauromaquia comenzaron a pasarle factura, Alfredo Leal empezó a centrar su atención en la actuación, una transición natural para un hombre conocido por su aplomo, su elegancia y su presencia. Imponente, alto, dominante y de belleza clásica, Leal poseía una cualidad cinematográfica imposible de ignorar. Su voz profunda, su porte aristocrático y su contención emocional lo convertían en la elección perfecta para los personajes serios y estoicos que dominaban el cine mexicano de mediados del siglo XX. Debutó en el cine en 1965 con Río Hondo, compartiendo pantalla con Elsa Cárdenas y Alfonso Mejía. Sin embargo, fue su papel en Tiempo de Morir el que realmente consolidó su lugar en la historia del cine mexicano. Escrita por el Premio Nobel Gabriel García Márquez, con diálogos del destacado escritor mexicano Carlos Fuentes, la película narraba la historia de un hombre que regresaba de la cárcel para enfrentarse a la familia del hombre a quien había matado. Leal interpretó a uno de los hermanos que buscaban venganza, un personaje complejo y atormentado cuyo conflicto emocional reflejaba en más de un sentido las batallas internas que el propio Alfredo pudo haber enfrentado. Durante las 2 décadas siguientes, Leal apareció en 17 películas, incluyendo La muerte es puntual y el thriller policíaco Acapulco 12-22. También se convirtió en un rostro habitual de la televisión mexicana,
participando en telenovelas importantes como Lo Imperdonable, El Maleficio, Pecado de Amor y La Indomable, donde interpretaba con frecuencia a patriarcas, villanos o figuras de autoridad marcadas por la reserva emocional. Aunque en pantalla encarnaba la fuerza y el control, fuera de ella, Alfredo se volvió cada vez más hermético, solitario y emocionalmente distante. A medida que su carrera crecía, también lo hacía la brecha entre el personaje que interpretaba y el hombre que realmente era. Matrimonio con la reina de la ranchera. Alfredo Leal conoció a Lola Beltrán en 1954, en pleno auge de su fama como torero. En aquel entonces, Beltrán ya estaba en camino de convertirse en la reina de la canción ranchera, un hombre reconocido en todo México y América Latina por su voz poderosa y su imponente presencia escénica. Su encuentro, según se cuenta, se dio gracias a un conocido en común, un hermano del torero Manuel Capetillo, durante una reunión social privada. La presentación derivó rápidamente en una relación romántica que culminó en matrimonio desde afuera. Su unión representaba la fusión perfecta de dos íconos, uno del mundo taurino y otro del escenario musical. Juntos se convirtieron en una de las parejas más visibles y celebradas de la cultura popular mexicana durante las décadas de 1950 y 1960. Su matrimonio dio lugar a una hija, María Elena Leal Beltrán, nacida a finales de los años 50, quien más tarde seguiría los pasos artísticos de su madre como cantante profesional. A pesar del brillo público, la relación entre Leal y Beltrán estuvo marcada por tensiones, distancia emocional y crecientes especulaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás del matrimonio. Tras la separación, Francisco Beltrán Ruiz, hermano de Lola, concedió una entrevista a El Noroeste en 2012, en la que lanzó duras acusaciones contra Leal. Afirmó que Alfredo no se casó por amor, sino por interés económico. Alfredo Leal la quiso, pero con mucho interés. Era un padrote. A él le convino mucho el matrimonio con mi hermana porque le ayudó en el rancho que tenía en Valle de Santiago. Estas declaraciones alimentaron rumores en la prensa y entre el público mexicano, poniendo en duda la sinceridad de Leal. Francesco incluso añadió que, aunque su hermana estaba realizada artísticamente, nunca encontró satisfacción emocional en su matrimonio. Según él, Lola invirtió amor y dinero en la relación, solo para ser utilizada y finalmente abandonada. Sin embargo, amigos cercanos y colaboradores de Alfredo Leal rechazaron de manera consistente esta versión. Señalaron que Leal provenía de una familia acomodada, hijo de un general de alto rango y que había acumulado una considerable fortuna gracias a su carrera taurina, especialmente en los años 50 y 60. Cuando las figuras principales ganaban honorarios cuantiosos y obtenían patrocinios lucrativos. Además, para cuando trabajaba como actor en cine y televisión, Leal ya contaba con independencia económica y no tenía motivos para depender de los ingresos o la fama de Lola. También se argumentó que la propia naturaleza del mundo taurino, especialmente durante la época de plata del toreo en México, colocaba a Leal entre un selecto grupo de celebridades con prestigio y solvencia comparables a los de cantantes, actores y políticos. No era una figura marginal. Al contrario, el príncipe del toreo era conocido por su elegancia, su formalidad y por mantener ranchos, inversiones y apariciones públicas. La pareja terminó divorciándose, aunque la fecha exacta nunca se hizo pública. Lo que sí está claro es que su separación no rompió su vínculo emocional ni social. Personas cercanas a ambos afirmaron que Alfredo y Lola se mantuvieron en contacto durante años, apareciendo juntos en eventos públicos y conservando una relación cordial e incluso afectuosa. La muerte repentina de Lola en 1996 a causa de una embolia pulmonar afectó profundamente a Leal. Según reportes de la época, asistió discretamente a su funeral, evitando a la prensa y permaneciendo a disparar durante la ceremonia, visiblemente afectado. Su hija María Elena Leal habló posteriormente sobre ambos padres, asegurando que aunque su matrimonio tuvo complicaciones, ella creía que sí hubo amor y que a pesar de lo que se decía, su padre siempre quiso a su madre a su manera. En retrospectiva, el matrimonio entre Alfredo Leal y Lola Beltrán sigue siendo una de las uniones más comentadas de la historia del espectáculo mexicano del siglo XX, no solo por quienes eran, sino por la controversia persistente que continuó mucho después de su separación.
Alfredo Leal vivió una vida de gracia, presión y silenciosa tragedia. Nacido en el privilegio, eligió un camino de peligro, alcanzó gloria en el ruedo, respeto en el cine y cargó cicatrices personales que pocos lograron ver. Detrás de la fama había un hombre moldeado por el deber, impulsado por el legado y marcado por lo que nunca pudo controlar. Dejó una hija, un legado en el cine y la tauromaquia y un nombre que aún resuena en ambos mundos. ¿Recuerdas a El Príncipe del Toreo? Cuéntame en los comentarios. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.